Buenas noches, hermanos, hermanas, Dios les bendiga. Espero que estén muy bien, que el Señor esté ayudándoles en medio de esta pandemia tan difícil y que de verdad sus corazones estén fortalecidos en Dios. Hoy, con la ayuda del Señor, terminaremos nuestro estudio en Efesios 6, del 10 al 20, que hemos venido hablando acerca de la armadura de Dios. Entonces, quiero invitarte a que abras tu Biblia en Efesios 6, verso 10 al 20, y dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra gobernadores de las tinieblas, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes de maldad que están en las regiones celestes. Concentrémonos en el verso 13. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. ¿Qué es el día malo? El día malo es cuando Satanás viene con todo en contra tuyo. El día malo es ese día que no es solo uno, son muchos días en los que la fe flaquea, en los que la lucha es dura, en los que la tentación es fuerte y que es muy difícil seguir adelante, en los que hay frustración, en los que hay dolor, en los que hay angustia, en los que hay ataque del enemigo en todos los flancos, sea el espiritual, el emocional, aún hasta en el físico. Y note que el apóstol Pablo dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Nuestro trabajo, hermanos, es resistir, es estar firmes y soportar los ataques del enemigo, y solo lo podemos hacer si tenemos la armadura de Dios. Dice el apóstol Pablo: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, en ese día que es el ataque frontal y brutal de Satanás. Y dice: y habiendo acabado todo, estar firmes. Es que muchas veces pasa que en medio de la prueba y la dificultad el cristiano afloja y muchos se descorazonan y pasan situaciones muy difíciles, incluso se alejan de Dios, se alejan de la iglesia, se alejan de sus disciplinas cristianas y al final no están firmes. Lo que dice la Escritura es que si tienes puesta la armadura de Dios, vas a resistir y vas a estar firme. Si no la tienes, no. Y entonces, meditando sobre el tema, yo quiero llevarte a un pensamiento. La armadura de Dios está a nuestra disposición, pero es nuestra decisión si nosotros caminamos según lo que la palabra de Dios dice. Recuerdo que cuando estaba joven había un seminario muy lindo que se llamaba Cristo al Mundo. Recuerdo que los hermanos que enseñaban ahí tenían un eslogan, una forma de decirlo. Ellos decían acerca de la Biblia: esta es mi Biblia. Bueno, esta es mi Biblia. Yo tengo Biblia, pero esto debo imprimirlo así para poder leerlo. Esta es mi Biblia. Yo soy lo que ella dice que soy. Yo tengo lo que ella dice que tengo. Y es verdad. Ese eslogan es cierto. Pero cada quien decide si vive por la Escritura o no. Y vamos a verlo un poquito más en detalle. Por ejemplo, en el versículo 14, el apóstol Pablo dice: estad pues firmes. Sigue con la idea de que nuestro trabajo es estar firmes. Pero él dice aquí: ceñidos vuestros lomos con la verdad
y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Vea qué interesante estos tres elementos de la armadura. No es un verbo, como decir tome acción, sino que dice, estén firmes, ceñidos los lomos con la verdad. Es decir, ceñido es, ya está puesto. Vestidos es, ya está vestido. Porque no dice vestíos, sino que dice vestidos. Y no dice calzaos, sino que dice calzados. Es decir, ya los pies están calzados, ya el vestido está puesto, ya el cinturón de la verdad está también ajustado. Y yo pensaba en esto, y es que cuando nosotros nacemos de nuevo, recibimos de Dios estas tres cosas. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por Él. Recibimos la verdad, recibimos a Cristo, y eso nos capacita para hablar verdad. También somos vestidos con la justicia de Dios, porque la palabra de Dios dice que justificados pues por la fe y calzados los pies con el evangelio de la paz, dice tenemos paz para con Dios, de modo que la verdad, la justicia de Dios y la paz de Dios, o la paz con Dios, en el momento que hemos nacido de nuevo ya está hecha. Interesante porque el apóstol Pablo hace subdivisiones de tres piezas. Por ejemplo, en la armadura de Dios tiene esta subdivisión de tres piezas. En el libro de Efesios, los primeros 3 capítulos hablan de quién soy en Cristo, y los segundos, el 4, 5 y 6, los segundos 3 capítulos hablan de cómo debo vivir en Cristo. Mi relación con los demás, con la iglesia, cuál es mi forma, debe ser mi forma de vivir. Y por eso vamos a entrar hoy en los segundos 3 aspectos de la armadura, y creo que con la ayuda del Señor terminaremos hoy. Fíjese lo que dice la Escritura en el verso 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar, para que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Este escudo, en el tiempo que Pablo está hablando en los soldados romanos, era un escudo como de este tamaño de ancho, como de esta altura, y ellos lo agarraban aquí, y esta era su forma de proteger la parte del cuerpo que ellos quisieran. Había una costumbre en los otros ejércitos, y era que con caña hacían dardos que le ponían estopa en la punta y le ponían combustible y los incendiaban y los lanzaban. Si ese dardo daba en el vestido del soldado, podía incendiarlo, además de que lo atravesaba. El escudo servía para bloquear todos esos dardos. ¿Qué tiene que ver con nosotros en cuanto a la vida? Bueno, especialmente en el día malo. Y yo creo que hoy estamos viviendo un día malo. El COVID-19 ha puesto al mundo en encierro, y a los cristianos en situaciones difíciles, y muchas personas están dudando hasta de Dios y de su fe. ¿Sabe, hermano? Dios tiene el control de todo, absolutamente de todo. Esa es la fe. Jesús le dijo a sus discípulos, tened fe en Dios. Nuestra fe es la confianza que tenemos en Dios. ¿Tiene usted confianza en Dios? Bueno, esa fe nos dio la salvación. Según San Juan 1:12 dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Y esa es la fe. Cuando usted decidió depositar su fe en Cristo para salvación, también decidió depositar su fe en Cristo para todo. Jesús a veces le reprochó a sus discípulos, ustedes son hombres de poca fe. Quisiera Dios que Él no nos reproche a nosotros ser hombres y mujeres de poca fe en medio de la pandemia, sino que mostremos al mundo nuestra fe en Dios, nuestra seguridad de que Él está en control. Y que, como me dijo un hermano hace unos días, si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Hermanos amados, Dios tiene pleno control, y si usted tiene fe en eso, el diablo va a tratar de poner duda en su corazón, va a tratar de asustarlo, va a tratar de que usted tenga
zozobra en su fe, pero si usted ha creído en Cristo y si usted tiene confianza en Dios, ese es su escudo de la fe. Entonces los dardos de fuego del maligno no podrán avanzar y hacerle daño. Sigamos leyendo, porque la siguiente pieza de la armadura es fundamental. Hoy voy a tratar un tema que es algo álgido, pero que es necesario para la iglesia, y dice la palabra, verso 17: y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación. Se ponían un casco los romanos para pelear, se ponían un casco, ¿verdad? Ellos, y era sumamente importante porque si te daban con la espada en el casco, si te daban, no pasaba nada, pero si no tenías puesto el casco, te cortaban la cabeza. Y así de igual manera, una flecha, un dardo, lo que fuera, daba en el casco y rebotaba. Era su garantía de mantener su cabeza intacta. Bueno, ¿qué tiene que ver con nosotros? Bueno, en nuestra cabeza está nuestro cerebro, nuestra parte pensante del alma, pienso yo que del espíritu, pienso yo que está relacionada con el cerebro. Y entonces en el cerebro es donde hay muchos ataques del enemigo, en los pensamientos. Y especialmente hay un pensamiento que Satanás es feliz poniéndole a los cristianos, y es: ya no eres salvo. Con esto que te portas mal, seguro ni vas a ir al cielo. Como hiciste esto, hiciste aquello, ya no eres digno de Dios. Olvídate, un cristiano no se comporta así, vas directo para el infierno. Es más, ya ni la luches más. El yelmo de la salvación tiene que ver con la seguridad de la salvación del cristiano. Muchos dicen: ¿la salvación se pierde o no se pierde? Me preguntan. La salvación no se pierde, de una vez sépalo, no se pierde, porque cuando una persona es salva para siempre, y nada puede apartarlo de la mano del Señor. ¿Se acuerdan de Romanos 8 y allá por el verso 38? Porque nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, ni tribulación, ni hambre, ni persecución, ni peligro de muerte, ni cuchillo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo creado, ni lo porvenir, ni lo pasado, ni lo futuro, ni ángeles, ni potestades, nada me podrá separar del amor de Cristo. El problema, me dice usted, es que, pastor, yo conozco gente que estuvo en la iglesia. Había uno que era diácono y muy estricto, y otro que era pastor, y otro que era, no sé, monaguillo, para recordar a un hermano que me hace reír con eso. Y se pasó una prueba y se fue, y ya no es cristiano. La verdad es que nunca fue cristiano. Parecía cristiano, pero no fue cristiano. Y en el libro de Apocalipsis dice: salieron de nosotros porque no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, estarían con nosotros. Cuando usted ha nacido de nuevo, nunca se puede apartar de Dios, ni nada lo puede apartar de Dios. Pero quisiera decirle unas palabras que Jesús dijo en San Juan 10, 27 al 29, hablando del yelmo de la salvación y la seguridad para nosotros. Jesús dijo en 10:27 de San Juan, búsquelo por favor ahí en su Biblia: mis ovejas, hablando de que son de Él, le pertenecen, porque hay otras que son ovejas pero no son del Señor, son esas que se van. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. ¿Ves? 3 características. Las ovejas del Señor, número 1, oyen su voz. Siempre oyen su voz. Él las conoce. Y número 3, siguen a Jesús. Qué lindo. Ahí empiece usted a hacer sus cálculos, si usted es oveja del Señor o no es oveja, porque dentro de la iglesia hay cristianos y hay simpatizantes, y bueno es que usted sea cristiano y no simpatizante, y si esta noche, usted descubre que es simpatizante solamente, es un buen momento para ponerse a cuentas con Dios, a entregarle su vida a Cristo
y pasar de muerte a vida. Mire lo que dice el verso 28. Jesús dice, hablando de sus ovejas, las cuales Él conoce y que oyen su voz y que lo siguen, Él dice, y yo, hablando en primera persona, les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué maravilloso. La vida eterna viene de Jesucristo, como sabemos, pero Él dice, no perecerán jamás. Una vez que el Señor te ha dado la vida eterna, no perecerás jamás. Y el diablo puede venir con el ataque y las personas pueden decirte lo que quieran, pero Él dice, nadie las arrebatará de mi mano. Y el verso 29 es todavía más profundo. Dice, mi Padre, o sea, Dios, que es el que me las dio, es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de su mano. Gloria a Jesús. Aquí veo yo dos cosas imponentes, impresionantes, impactantes, importantes. Una de ellas es que la salvación es un regalo eterno. ¿Cómo sería que yo llegue a su casa el día que usted cumple años y le diga, mire, le traje una bicicleta, porque usted es mi amigo, mi amiga, yo quiero darle una bicicleta, un regalito? Pero dentro de 2 años yo vengo y veo su comportamiento, y si usted se ha portado bien, entonces la puede conservar, pero si no se ha portado bien, no la puede conservar. Eso, como diría un familiar que tengo, chingo de regalo. Eso no es un regalo. Si es condicional, no es un regalo. Bueno, igual es la salvación. El Señor te da la salvación. Ahora me dirás, ¿mis pecados? Sí, eres una persona imperfecta y cometerás pecados, pero en vos y en mí, en los cristianos, los pecados son más un accidente que una práctica, un estilo de vida. Porque cuando naces de nuevo ocurre la regeneración y el Espíritu Santo te ayuda a vivir en armonía con el Señor. Es un regalo. Ahora fíjate que es un regalo con garantía. ¿Ha visto cuando alguien le regala a uno algo? Ojalá alguien te regale una pantalla y te da la factura y te dice, tiene garantía de 2 años. O sea, esa pantallita, cuando se dañara, te la dan nueva, es decir, te la reparan, es una cosa que no vas a perder nunca. El ejemplo no es tan fino como yo quisiera, pero la salvación tiene garantía. Fíjese el verso 29, la garantía que tiene. Hablando de las ovejas del Señor, Jesús dice, mi Padre que me las dio, Él es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. O sea, la garantía de la salvación está en el poder de Dios y en la supremacía de Dios. Dios es mayor que todos. Y además su poder es infinito. Nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Hermano, cuando usted y yo hemos aceptado a Cristo, ahora estamos en las manos del Padre y de ahí no hay forma posible que alguien nos pueda sacar. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, hay muchos cristianos que están en Cristo, pero no están seguros. Cuentan que el doctor Albert Einstein iba en un tren, en aquel tiempo se viajaba más en tren porque los aviones todavía estaban de manera incipiente, y él iba en su vagón de tren, pasó el conductor pidiendo los boletos y el doctor Einstein empezó a buscar por todo. Creo que se parecía a mí me pasaría exactamente igual. Y no lo halló. Por eso cada vez que hay un tiquete o algo, yo se lo doy a Tita, porque Tita, que es ahora mi técnica de grabación,
si no yo lo pierdo. Igual Einstein no lo halló y entonces el conductor, al verlo tan acongojado, le dijo: Doctor Einstein, no se preocupe, yo sé quién es usted, estoy seguro que usted compró el boleto. Ok, el hombre fue hacia adelante y cuando iba a salir del vagón volvió a ver y Einstein estaba de 4 patas debajo del asiento buscando. Y entonces el hombre regresó y le dijo: Doctor Einstein, no se preocupe, yo sé quién es usted y sé que usted pagó el boleto, no necesitan mostrármelo. Y él le dijo: sí, claro, usted sabe que yo soy Einstein, yo sé que yo soy Einstein, lo que pasa es que no sé a dónde voy. Porque él era muy distraído, era muy inteligente pero muy distraído, no sé a dónde voy, necesito el tiquete para saber a dónde voy. Pues hermano, fíjese que muchos cristianos saben que son cristianos, pero si les preguntas, usted si muere hoy va al cielo, muchos de ellos te dirán que no saben. Son cristianos pero no saben a dónde van. Y por eso es necesario el yelmo de la salvación, para vencer esos ataques del enemigo, la cultura, las malas predicaciones, las acusaciones de los cristianos inmaduros, y que hay muchos que se ocupan de marcar los errores de los demás tan fuerte que los demás se sientan mal. Todo eso pone a veces a dudar a los cristianos de si son salvos o no, y su propia carne, ¿no? Sus propios deseos carnales y pasiones humanas. No, hermano, una vez que usted vino a Cristo, es salvo para siempre. Aquí lo dice. Una hermana fue a una cruzada evangelística, una señora fue a una cruzada evangelística con un niño pequeño, y cuando pasó adelante, después de oír la predicación y creer en Cristo, ya hizo la oración de fe con el predicador, un hermano le trajo una tarjetita, la llenó y le dijo: voy a darle esta tarjetita, esta porción de la escritura usted necesita memorizarla, porque Satanás va a venir en contra suya. Y ella se la llevó para su casa y la porción que necesitaba memorizar es San Juan 5:24. Quiero invitarlo a que lo lea conmigo. San Juan 5:24. Cuando la Biblia menciona 2 veces una frase o hasta 3 veces, es porque es algo que quiere enfatizar. Y aquí dice, Jesucristo dice: de cierto os digo. O sea, es como decir, de veras, o en verdad, es decir, esto es absolutamente cierto, dice Jesús. El que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Fíjese qué tremendo. Entonces la señora en la noche no pudo dormir, ella tenía muchos pecados y muchas cosas ocultas, y a la mañana siguiente el niño la vio angustiada y le dijo: ¿qué pasa, mamá? Y ella se lo explicó al niño: yo no soy salva, yo ayer escuché que los que no son salvos van a perdición, van al infierno, y yo no pude dormir toda la noche pensando en los pecados que he cometido y yo no soy salva. Y el niño le dijo: pero ¿dónde está la tarjeta que nos dieron? Y ya fue y la buscó y él le dijo: déjame ver una cosa, mamá, mira lo que dice aquí: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Mamá, la tarjeta no ha cambiado. Si la tarjeta no ha cambiado, las cosas no han cambiado. Hermano, vea qué lindo dice Jesús. Esto que les voy a decir es ciertísimo. El que oye lo que le estoy diciendo, mis palabras, o sea, el Evangelio de Salvación, y cree en Dios, que Él fue el que me envió para que yo lo salve a usted, dice, tiene vida eterna. O sea, lo que usted necesita nada más es creer y ya tiene la vida eterna. Y luego agrega, para que no hayan dudas, y no vendrá a condenación. O sea, cuando tienes vida eterna ya no hay la condenación para usted.
Y Jesús dice, ¿cuál es la razón? Dice, pues ha pasado de muerte a vida. Extraordinario. Por eso es el yelmo de la salvación. Los ataques del diablo chocan ahí y se desvían. Pero mucha gente no tiene seguridad de su salvación, porque creen que dependen de las obras. Hermano amado, todos somos imperfectos. Todos debemos buscar la forma de agradar a Dios y debemos superarnos en nuestra vida cristiana. Pero no es por nuestras obras que somos salvos. Efesios 2, 8 y 9 dice, por gracia, un regalo, sois salvos, y es por medio de la fe, es creer. Y esto no es cosa de ustedes, es un regalo que Dios les da. Y no es por lo que ustedes hacen, porque así, si fuera así, solo la gente buena iría al cielo. Y no, hermanos, los que vamos al cielo no es que somos buenos, es que hemos nacido de nuevo. Esta noche voy a concluir aquí, y porque el tiempo me he extendido en el tiempo. La próxima semana, si Dios quiere, la próxima vez que prediques para jueves, veremos la espada del Espíritu y la oración. Que Dios les bendiga, hermanos, que estén muy bien, que su fe sea fortalecida por medio de estas palabras. Un abrazo de mi corazón, Dios les bendiga.